Muy bien, pues ahora sí que demos inicio a nuestra sesión el día de hoy. Bienvenidos nuevamente al taller sobre buenas prácticas regulatorias y comercio internacional en Chile. Tenemos aquí algunos mensajitos para la logística del evento y asegurar de que fluya fácilmente para todos. Como saben, la sesión será grabada para su publicación posterior en el sitio web de la coalición junto con las presentaciones que vamos a estar mostrando durante los 2 días. Contamos con traducción simultánea español-inglés, a la que pueden tener acceso en el icono que está ubicado en la parte inferior derecha del menú. Los micrófonos de todos los participantes están silenciados para evitar ruidos de fondo durante las presentaciones. Tratamos de que estas sesiones sean lo más interactivas posibles para efectos de que podamos en conjunto construir conocimientos, por lo que agradeceremos que incluyan todas sus preguntas en el icono de Q&A, que también está en la parte inferior del menú de sus pantallas, y cuando estén participando los ponentes y en la sesión de preguntas y respuestas, si es factible, que puedan abrir sus cámaras, porque esto siempre facilita el trabajo de los intérpretes. Sin más, les comparto acá la agenda del día de hoy. Como habrán visto en las invitaciones, vamos a empezar compartiéndoles una breve semblanza de lo que es la Coalición Interamericana para la Convergencia Regulatoria en nuestro sector. Vamos a tener una introducción y un panorama general sobre las buenas prácticas regulatorias a cargo de Renata Amaral, que es miembro del secretariado técnico de la misma coalición. Enseguida vamos a hablar ya particularmente sobre las buenas prácticas regulatorias en Chile, sesión en la que nos están haciendo favor de acompañarnos Camila Carrasco y María Fernanda Campos. Y finalmente estaremos cerrando la sesión con la participación de Steven Vibes de AdvaMed en relación con el rol de la industria en los procesos de las buenas prácticas regulatorias. Con esto empezamos entonces a compartirles un poco de qué se trata la coalición. La coalición tiene como propósito fundamental fortalecer la convergencia regulatoria, colaborar en el fortalecimiento de la convergencia regulatoria a nivel de todo el continente americano. Actualmente tenemos representantes como miembros de la coalición de 10 países del continente a través de 17 asociaciones y cámaras, y tenemos relaciones de colaboración con 6 organizaciones desarrolladoras de normas, como son ISO, IEC, AMI, etcétera. Dentro de los componentes fundamentales de la coalición tenemos como visión el poder lograr un momento en el que tengamos una norma, una prueba aceptada en todas partes para cualquier ámbito de la tecnología médica, pues estamos claros de que esto es un componente fundamental para que podamos colaborar en agilizar los procesos regulatorios necesarios para poder contar con productos seguros y accesibles para la atención de los pacientes. En cuanto a nuestra misión, está enfocada fundamentalmente en que podamos lograr regulaciones, normas y requisitos para la evaluación de la conformidad de tecnología médica que estén alineados internacionalmente, y evidentemente pues esto sirve al propósito de la visión que tenemos. La coalición está conformada por un secretariado técnico con las personas que ustedes pueden ver en la pantalla. Y también contamos para efectos de gobernanza con un comité ejecutivo que se renueva cada 2 años a través de un proceso de votación de todos los miembros de la coalición. La coalición se fundó recién en el mes de marzo del año pasado, entonces los miembros del comité ejecutivo estarán en funciones hasta marzo del próximo año, y tenemos representantes para este periodo tanto de Brasil, Colombia, México y Argentina, y tenemos a las 2 alianzas regionales, Aldimed y Aladif, formando parte de este mismo comité, y como patrocinador de las actividades de la coalición tenemos a AdvaMed, siendo estos 3 primeros miembros permanentes del comité ejecutivo. Dentro de las actividades que realizamos como coalición, una muy importante es el desarrollo de recursos y la posibilidad de disponibilizar recursos para los miembros de la coalición que permitan facilitar su quehacer cotidiano. Y en ese sentido, una de las primeras tareas que tuvimos fue la construcción de un sitio web que nos permitiera consolidar todos los elementos que entendemos que son fundamentales para facilitar el quehacer de todos los actores relevantes en nuestro sector. Ustedes van a tener acceso a la presentación que tiene la liga al sitio web.
que está disponible también en inglés y en español, y prácticamente todos los materiales que nosotros desarrollamos los manejamos en estos dos idiomas y en muchos de los casos también en portugués, puesto que sabemos que el idioma puede ser una barrera importante para poder avanzar en este camino a la convergencia regulatoria. En el sitio web tenemos varios espacios en donde, por supuesto, le damos énfasis a la normalización internacional con espacios específicos para hablar justamente de las normas internacionales, de las referencias internacionales, particularmente en lo que se refiere a las guías que produce la Organización Mundial de la Salud, particularmente lo que tiene que ver con el modelo global de marco regulatorio para dispositivos médicos, que por supuesto incluye a los reactivos de diagnóstico, los documentos que recientemente publicó respecto a buenas prácticas regulatorias y buenas prácticas de Reliance, y por supuesto los documentos publicados y generados por el IMDRF. Igualmente, en relación con buenas prácticas regulatorias, tenemos materiales relacionados con las obligaciones que tienen los países que forman parte de APEC, de la OCDE, de la Organización Mundial de Comercio, particularmente en relación con el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, y por supuesto las obligaciones que en materia también de buenas prácticas regulatorias tienen los países a partir de acuerdos bilaterales. Y un componente no menos importante y una sección que tenemos también en el sitio web tiene que ver con la transparencia y el comercio. Igualmente tenemos una sección muy amplia en relación con construcción de capacidades, en donde tenemos todos los entrenamientos que hemos desarrollado para los miembros de la coalición, en donde empezamos con el tema fundamental de buenas prácticas regulatorias a nivel global, y hemos desarrollado algunos específicos por país, como es el caso de Brasil, Colombia, México, Perú, y ahora este que estamos desarrollando para Chile. Hemos también tenido sesiones con reguladores, organizamos una serie de seminarios web sobre el programa de auditoría única para dispositivos médicos ISO 13485 en colaboración con la FDA, y en donde participaron Anvisa y ANMAT, y también otro en donde la oficina de FDA de América Latina igualmente nos presentó su modelo regulatorio. Y finalmente tenemos otra sección que habla de los documentos de posicionamiento que generamos como coalición. La coalición también tiene relacionamiento institucional con diferentes instituciones, de tal manera que podamos colaborar y generar posturas que no tengan un alcance solamente regional, sino que tengan un alcance global y que estén alineadas de esa misma manera. En relación con la construcción de capacidades, regresando un poco a esto, en este slide tienen ustedes los enlaces para cada uno de los diferentes tipos de entrenamiento que hemos generado. Igualmente pueden tener acceso directamente desde la página web, pero nos parece que teniendo el acceso directo a través de esta presentación puede facilitar la posible utilización de estas herramientas para quienes estén interesados. Respecto de eventos posteriores, tenemos justamente el que estamos llevando a cabo el día de hoy para Chile, y el día de mañana también. Con México estaremos desarrollando también una serie de sesiones, van a ser 4 sesiones en relación con buenas prácticas regulatorias que inician también el día de mañana, y en el slide van a encontrar también los detalles para poderse registrar para participar. Y en relación con sesiones con reguladores, aquí están también los enlaces para las que ya hemos llevado a cabo, y para las 2 que vamos a estar iniciando también a partir del mes de noviembre y diciembre. Son un par de series, una que tiene que ver con los sistemas de identificación únicos para dispositivos médicos, UDI, y el otro que tiene que ver con el uso de normas internacionales y evaluación de la conformidad, a los cuales también ya se pueden registrar para participar. En relación con documentos de posicionamiento van a encontrar el primero que desarrollamos, que justamente tiene que ver con la Ley de Fármacos 2 de Chile, que está en proceso de promulgación, la actualización, y para el caso de Ecuador en relación con la regulación sobre trazabilidad. Como les decía, para nosotros es fundamental el que podamos eliminar la barrera de idioma para efectos de avanzar en la convergencia regulatoria, y para ello nos hemos dado también a la tarea de traducir las referencias, las guías que ha publicado la Organización Mundial de la Salud en estos 4 temas fundamentales. Son traducciones no oficiales
pero que están disponibles y pueden facilitar nuestro trabajo. Tenemos estos 4 documentos traducidos al español y tenemos estos 3 documentos traducidos al portugués. Igualmente los enlaces están disponibles en esta presentación y están los documentos disponibles, accesibles también en nuestro sitio web. Como ven, nuestra tarea fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo de capacidades de todos los actores que están involucrados, independientemente del sector a través del cual colaboren, ya sea desde la iniciativa de gobierno, de la iniciativa privada, de la academia, a nivel local, a nivel internacional, pues entendemos que la colaboración interactiva de todos los sectores es fundamental para poder lograr estos objetivos que tienen que ver al final de cuentas con garantizar que los pacientes en los países cuenten con los productos necesarios, adecuados, seguros para su atención. Con esto termino la introducción sobre la coalición. Si existiera alguna pregunta, encantada de responderla. Muy bien. Sandra, Perdón. creo que hay una pregunta en el Q&A. Exactamente, sí, muchas gracias. ¿Y se puede repetir dónde encontrar todo el material de consulta, así como esta presentación? Sí, por supuesto, lo pueden encontrar en el sitio web de la coalición. Ahora lo incluimos el enlace directo en el chat para que lo puedan copiar todos y tener accesible. Y estas presentaciones van a estar también disponibles en el sitio web en la sección de capacitación sobre políticas regulatorias. Pero ahora en el chat les colocamos el enlace al sitio web para que lo puedan acceder de manera inmediata. No habiendo más preguntas, entonces le cedo el micrófono a Renata si nos quieres compartir tu presentación, por favor, y muchas gracias. Claro. Buen día a todos. A ver si puedo compartir. Sí, ¿no? Exacto. Perfecto. Entonces, como Sandra ha comentado, nuestro trabajo está muy focado en buenas prácticas regulatorias, en convergencia regulatoria. Entonces, voy a dar una introducción para el tema más técnico y para estos 2 días. Mucho de lo que voy a hablar ustedes van a escuchar de personas del gobierno de Chile, de la OMC, de la OMS. Entonces voy apenas un poco localizar el tema de los 2 días y bueno, una presentación muy rápida y también dejo espacio para preguntas al final. Yo trabajo básicamente con comercio internacional y buenas prácticas regulatorias en la coalición. Estoy trabajando desde el inicio de la coalición con Sandra Ligia, con Leticia y con los demás del secretariado técnico también. Bueno, ¿qué son buenas prácticas regulatorias? Básicamente, el término buenas prácticas regulatorias, creo que eso es muy importante, esa primera explicación. No habla de crear más regulación o menos regulación, pero habla de la calidad y de la consistencia del proceso regulatorio nacional, doméstico. Entonces, se refiere a la coordinación interna y proceso de revisión bajo la cual la totalidad del gobierno trabaja para asegurar que las reglas y los reglamentos se elaboran de forma abierta, de forma transparente y participativa, y que los resultados se basen en riesgo y en los mejores datos disponibles. Entonces se refiere a la coordinación de todos los órganos y agencias internas del gobierno que son reguladores y de la coordinación también del proceso de revisión de todas las reglas creadas en el espacio nacional de forma doméstica. No estamos hablando del espacio internacional todavía. Entonces, buenas prácticas regulatorias es un proceso interno de los países. Las buenas prácticas regulatorias, entonces, no se tratan de más regulación o menos regulación, pero de facilitar mejores resultados regulatorios en los diversos temas en que tenemos y podemos aplicar buenas prácticas regulatorias dentro del ámbito nacional. Los procesos políticos generan decisiones direccionales, pero las buenas prácticas regulatorias crean un proceso profesional para la elaboración de reglas que sigue un curso político establecido ya, ¿no? Entonces logran eso
mediante la adhesión de un proceso de elaboración de regulaciones transparente y participativo. Y cuando digo participativo, estoy hablando de las consultas públicas, ¿no? Que ustedes probablemente conocen bien. Como reguladores, creo que tenemos mucha gente que participa del proceso regulatorio en Chile acá con nosotros esta mañana. Entonces, es un proceso transparente, debe ser participativo y la toma de decisiones debe ser basada en evidencias. Las buenas prácticas son un importante precursor de la cooperación regulatoria. Entonces, tenemos buenas prácticas regulatorias internas para preparar para un proceso de cooperación internacional, cooperación regulatoria. Los resultados regulatorios de calidad solo pueden beneficiar si se aprovechan las oportunidades de la cooperación regulatoria. Voy a explicar un poco más de eso, cómo funciona. Nosotros, como saben, el nombre de la coalición lleva convergencia regulatoria en su nombre. Pero hay una diferencia entre cooperación regulatoria y convergencia regulatoria. Y cuando estoy hablando de cooperación y convergencia, la cosa que tienen en común es que son procesos ya pensando en el ámbito internacional. Entonces, cooperación regulatoria es cualquier interacción entre reguladores de diferentes países que resulte en alguna forma de cooperación con miras a aumentar la eficiencia al tiempo en que se logran los resultados regulatorios deseados. Entonces, cooperación es cuando, por ejemplo, dos países empiezan a hablar un poco a trocar informaciones sobre sus regulaciones internas, no necesariamente con miras a armonizar o a convergir esas regulaciones, pero para cooperar entre sí para evitar, por ejemplo, la creación de nuevas regulaciones que impactan por fin el comercio internacional. Voy a llegar a eso más a la mitad de mi presentación. Entonces, la cooperación es un proceso de conversa entre países para intentar llegar a un alineamiento de sus regulamentaciones internas. Y la convergencia es un paso más adelante de la cooperación. La convergencia es una forma de cooperación. También cuando diferentes países deciden cada uno modificar sus marcos regulatorios existentes o propuestos para llevarlos a una alienación aún más cercana. Entonces, la convergencia puede ocurrir con el tiempo. Por ejemplo, empieza un trabajo de cooperación regulatoria internacional y ahí empezamos más adelante una convergencia regulatoria posiblemente, pero el momento de la elaboración de las reglamentaciones en los respectivos países es independiente entre sí y es difícil de sincronizar. Entonces, todo eso que toda mi presentación, ustedes verán, está muy pensando en la parte regulatoria conectada con la parte de comercio internacional. Como sabemos, toda la cadena de producción de dispositivos médicos es enorme, pasa por varios países normalmente. Entonces, cuanto menos obstáculos regulatorios, cuanto mayor el alineamiento, la convergencia de regulaciones, mejor para el flujo de mercaderías entre los países, de productos entre los países, ¿sí? El proceso regulatorio, ¿cómo funciona? Ciclo de vida de las reglamentaciones. Claro que eso es un ciclo de vida general. Hay varias etapas aquí que pueden entrar entre estas 5 etapas que sinalizamos aquí en esta presentación, que es, bueno, identificar la necesidad en fijar objetivos de una nueva reglamentación, por ejemplo, recopilar datos y comentarios de los grupos de interés, diseñar la reglamentación, aplicar la reglamentación y evaluar el impacto regulatorio. Ese es el ciclo básico de vida de creación de una reglamentación. La cooperación regulatoria puede ocurrir durante cualquier una de estas etapas, durante el diseño, el monitoreo, la observancia o la administración ex post de la reglamentación. Entonces, es muy difícil que la cooperación regulatoria tenga éxito sin la aplicación de buenas prácticas regulatorias internas. Claro, ¿no? Porque es difícil que si yo
voy a hablar de mi país, yo, Brasil, por ejemplo, no tengo un proceso de buenas prácticas regulatorias bien establecido y claro dentro de mi territorio nacional. Es muy difícil que yo pueda comparar con Chile, que tal vez tenga un proceso regulatorio interno mucho mejor que el mío. ¿Cómo vamos a cooperar internacionalmente si el proceso regulatorio interno, por ejemplo, no está bien organizado, no está bien, las buenas prácticas regulatorias no están bien establecidas? Entonces, partimos del ámbito nacional para pensar eso, buenas prácticas internas, para pensar en una cooperación internacional y después tal vez en una convergencia. Eso es especialmente importante para este sector porque sabemos, como ya dije, son cadenas de producción que pasan por diversos países, es un sector muy internacionalizado, muy globalizado. Entonces, cuanto más podemos colaborar internamente con las buenas prácticas regulatorias en cada uno de nuestros países, mejor para la cooperación internacional de reglas y flujo de mercaderías. Entonces, la implementación de buenas prácticas regulatorias es un paso significativo hacia la cooperación, ya que las reglamentaciones bien diseñadas producen regulatorios que generan menos desafíos transfronterizos. Componentes claves de las buenas prácticas regulatorias. También hemos diseñado aquí un proceso básico de componentes claves que deben estar presentes en todo el proceso de buenas prácticas regulatorias. Probablemente algunos de estos componentes ustedes escucharán con más detalle en las presentaciones de hoy y mañana. Pero ¿cuáles son los componentes claves? Transparencia y participación de los grupos de interés, pensando en consultas públicas, por ejemplo. Datos cualitativos y ciencia sólida. Enfoque basado en el riesgo. Evaluación de impacto regulatorio. Voy a hablar un poquito más de eso en el próximo slide, de este componente. Análisis en favor de la competencia. El impacto internacional de una regla nueva. La función de las normas y de la evaluación de la conformidad. La evaluación ex post y la coordinación central de las buenas prácticas regulatorias en ámbito nacional. Ese es el modelo con componentes claves que nos gustaría ver en todos los países, ¿no? Con los cuales estamos trabajando. Quiero hablar un poco más de la evaluación del impacto regulatorio, porque es una parte extremadamente importante del proceso y esta estoy segura que ustedes escucharán un poco más durante este taller. Las buenas prácticas, las buenas reglamentaciones anticipan el impacto que tendrán en el mercado. Entonces estoy pensando aquí en un análisis, una evaluación de impacto en el mercado. ¿Qué impacto va a tener una nueva reglamentación, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Ellas proyectan los beneficios, en particular los beneficios económicos de una reglamentación determinada, que una reglamentación determinada tendrá sobre los costos en el mercado. Las buenas prácticas regulatorias orientan los esfuerzos de los reguladores para calcular mejor los costos y los beneficios mediante la elaboración de guías y el desarrollo de metodología común utilizada entre las autoridades reguladoras. Entonces, como estoy diciendo desde el principio de mi presentación, las buenas prácticas regulatorias con las que estamos trabajando y estamos intentando de verdad hacer un proceso de producción de conocimiento conjunto para toda la región, para todos los países con los cuales estamos trabajando. Las buenas prácticas en nivel nacional, estamos pensando en una coordinación de verdad interna entre todas las autoridades reguladoras nacionales de los países. Estamos pensando en el ámbito interno. Por eso también estamos haciendo este trabajo de talleres específicos para cada país, pensando en los problemas o las soluciones específicas que tiene cada país con los cuales estamos trabajando. Renata, Sí. perdóname, ¿podrías hablar un poquito más despacio y hacer una pequeña pausa al transitar Claro. al siguiente slide? Nos están pidiendo tiempo para Ok, los intérpretes y la audiencia que están ok, participando claro. en idioma inglés. Gracias. Claro, estoy preocupada con el tiempo para no tomar mucho, pero sí, hablo un poco más despacio. Tranquila, gracias.
Bueno, entonces aquí, ¿puedo pasar ese? Creo que sí, ¿no? Sí, por favor. Sí, ok. Bueno, entonces la interfase entre buenas prácticas regulatorias y el comercio internacional. Y aquí empezamos a hablar un poco más del tema que nos interesa mucho en la coalición, que es hacer justamente la conexión entre reguladores y negociadores, por ejemplo, del tema de comercio internacional. Entonces, estamos realmente intentando traer todos estos stakeholders en el mismo, en un local común para hablar de estos temas en conjunto, ¿no? Porque uno impacta en el otro significativamente. Bueno, entonces en los últimos años se ha dado mucha atención al crecimiento de costos comerciales relacionados a divergencias regulatorias. Y de hecho, las divergencias regulatorias pueden elevar costos de bienes y servicios entre fronteras. Una cosa que es muy común para los expertos, por ejemplo, en comercio internacional, es decir, y acompañar que los obstáculos tarifarios al comercio son cada vez menores, más pequeños, mientras los obstáculos técnicos al comercio cada vez más recurrentes, ¿no? Y aquí he traído un chart de la propia OMC para que ustedes vean cómo la OMC fue creada en 1995. Desde 95 hasta 2021, mira cuántas nuevas notificaciones solamente en el acuerdo TBT de barreras de obstáculos técnicos al comercio, acá está en inglés, Technical Barriers to Trade. Entonces, mira cómo ha crecido las notificaciones de TBT. Este chart se repite también para obstáculos sanitarios y fitosanitarios, y los dos, tanto los obstáculos sanitarios y fitosanitarios cuanto los obstáculos técnicos al comercio, son claramente los líderes en notificaciones en el ámbito de la OMC. Y notificaciones, estoy hablando de notificaciones de nuevas reglamentaciones, pero también estoy hablando de notificaciones de los miembros reclamando, ¿no?, de nuevos obstáculos creados en el ámbito técnico y no tanto tarifario. Entonces, a medida que de 95 para hoy los obstáculos tarifarios, los impuestos han seguido una tendencia de bajar, los obstáculos técnicos han crecido, han aumentado significativamente en los últimos años. Por eso es tan importante que estamos creando estos espacios, ¿no?, para hablar de estos temas con ustedes, porque realmente es el problema mayor que tenemos hoy en el comercio internacional son obstáculos técnicos, no son obstáculos tarifarios. Y ahí quiero hablar un poco del acuerdo, ¿no?, de obstáculos técnicos, muy brevemente, porque mañana ustedes van a tener una sesión con Devin McDaniels, que trabaja con obstáculos técnicos al comercio en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, él va a hablar con más propiedad y un poco más de detalle cómo funcionan las notificaciones en el comité TBT, comité OTC, ¿no? Cómo se puede trabajar junto de la OMC, que eso estamos intentando hacer bastante en el ámbito de la coalición, trabajar con ellos en parcería para temas diversos. Ellos están muy enfocados en el sector de salud también. Entonces, hay varias oportunidades también de colaboración y de entender cómo funciona toda la organización, cómo funciona el acceso a la organización vía el gobierno de Chile. Entonces, mañana tenemos una sesión con Devin McDaniels de la OMC y con Gastón Fernández del gobierno de Chile, que trabaja muy cercano de la OMC. Entonces, el panorama del acuerdo de obstáculos técnicos, el foco del acuerdo
el acuerdo trabaja como un instrumento, el foco son obstáculos técnicos, claro, como dije el nombre, pero trabaja como un instrumento para impulsionar a los miembros a utilizar medidas menos restrictivas al comercio, armonizar el uso de normas internacionales relevantes donde ellas existan, transparencia y evitar disputas comerciales relacionadas a normas o reglamentos técnicos. Quiero regresar al tema de armonización del uso de normas internacionales relevantes. Mira, en el sector de dispositivos médicos hay varias normas internacionales relevantes y foros internacionales relevantes de que participa Chile y donde toda la idea acá es donde haya normas internacionales armonizadas para el sector, para determinados productos, cadenas de producción, donde existan normas internacionales ya relevantes, ya armonizadas, que no se crían nuevas reglamentaciones internamente, que se utilice las normas internacionales relevantes existentes y no se críe nada nuevo que al final puede finalizar por ser un obstáculo transfronterizo desnecesario, ¿no? Al comercio. Entonces, el acuerdo trabaja mucho con eso, con el foco también en donde ya existen normas que no se críe nada nuevo, ¿no? Quiero hablar rápidamente para finalizar mi presentación del IPING y transparencia. Hablamos mucho del IPING, que es un sistema de la propia OMC que es abierto a todos, a todo el público, al gobierno, a las partes privadas, a la academia. Y es un sitio que básicamente trae un sistema de alerta donde se puede inscribirse para recibir avisos por correo sobre las revisiones previstas de las reglamentaciones relativas a productos o mercados que interesen. Entonces, la idea del IPING es cuando, por ejemplo, Chile va a crear una nueva reglamentación sobre determinado producto. La idea es que Chile comunique a la OMC para que dé espacio para una consulta pública, ¿no? Para que dé espacio para que los otros miembros de la OMC, hoy la OMC tiene 164 miembros, 164 países básicamente. Entonces, la idea es que toda vez que hay una nueva reglamentación que se comunique a la organización vía el sistema del IPING y que se dé espacio para que los otros miembros de la organización puedan comentar, puedan adicionar, puedan criticar la nueva reglamentación, puedan hacer una alerta sobre la nueva reglamentación, por ejemplo. Entonces, todos los servicios de información sirven a las partes interesadas nacionales y otros miembros de la OMC y pueden ayudar a seguir abordar cuestiones relacionadas con los futuros reglamentos. Es una página de administración básicamente dedicada a los funcionarios gubernamentales que se ocupan de cuestiones relacionadas con la transparencia en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, pero es una página que nosotros todos podemos accesar. Acá está un print de la página. Toda la página es abierta, se puede crear una cuenta, no sé si pueden ver mi cursor, pero acá en la derecha hay un espacio para crear su propia cuenta y para pesquisar, ¿no? Hacer una pesquisa sobre las notificaciones, puedes crear filtros diferentes, las notificaciones de miembros específicos que quieras saber de alguna reglamentación específica. Puedes seleccionar todas las notificaciones o apenas las medidas sanitarias y fitosanitarias o apenas los obstáculos técnicos al comercio. Puedes seleccionar los productos, las palabras claves. Creo que mañana va a hablar con un poco más de detalles sobre el IPING, sobre el funcionamiento. Pero estoy abierta también para responder cuestiones que tengan sobre eso. Ese es un sistema que estamos de verdad estimulando que todos puedan accesar y ustedes además
pueden crear alertas que llegan a su propio email, a su propio correo electrónico, con los filtros que ustedes elegirem aquí en el sistema. Outros mecanismos disponíveis em la OMC, e acá vou deixar também bastante para Devin, pero além de todo isso, de las notificações que podemos fazer ao Comitê OST de la OMC, que podemos fazer Specific Trade Concerns, que é basicamente quando estamos preocupados com a regra de um outro membro da OMC, por exemplo, não sei, Chile está preocupado com a regra nova de França. E aí podemos apresentar via governo de Chile questionamento específico sobre uma nova regulamentação para que França possa aclarar em el comitê OTC como funciona ou não determinada regulamentação. Se isso não funciona, há revisões de políticas comerciais de todos os membros da OMC. Isso passa a cada 2 anos, 4 anos ou 6 anos, depende do nível econômico, do tamanho da economia do país. E temos também disputas comerciais, temos um sistema de solução de controvérsias da OMC, mas isso é a última instância, o último recurso, caso haya algum problema relacionado a obstáculos técnicos ao comércio ou qualquer outro acordo da OMC. Eu me quedo por aqui, não sei se há perguntas. Desculpa por falar tão rápido. Eu estava preocupada com o tempo, pero me quedé dentro del tempo, creo, Sandra. Sí, perfecto, Renata. Muchísimas gracias. No veo preguntas puntuales en el chat, en el área de preguntas y respuestas. En el chat nos solicitaron incluir el enlace justamente a la página de IPINC, al sistema IPINC. Ya lo colocamos en el chat para que lo tengan disponible. Y en la página web de la coalición pueden encontrar también una relación de los códigos para los que ustedes se pueden inscribir para recibir alertas que tienen que ver justamente con los productos que manejamos en el sector. Entonces, en la página web pueden encontrar ya la relación preparada de estos códigos para que puedan inscribirse y recibir las notificaciones pertinentes. No veo más preguntas. Renata, quizá el tema pudiera ser, ¿cuál sería tu recomendación para que ahora sí que todos los actores relevantes en el sector tengamos, digamos que un rol más activo en relación con la generación de las notificaciones a la Organización Mundial de Comercio, al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio? ¿Cuál sería una recomendación práctica desde tu perspectiva? La recomendación práctica, yo creo, Sandra, es trabajar más cercana del gobierno, ¿no? Porque el gobierno que debe presentar siempre, ¿no? La organización trabaja con gobiernos. Pero el gobierno no puede presentar algo que no sepa, ¿no? Entonces la información viene del sector privado. Entonces, mi recomendación es entender la organización como algo que no es tan distante de nosotros. Es un instrumento que debemos utilizar. Hay varias veces que tenemos problemas, el sector privado tiene problemas en otros países y no sabe cómo puede reclamar, cómo puede o por lo menos cuestionar, ¿no? Vía gubernamental. Entonces, trabajar junto al gobierno, dejar al gobierno saber de los problemas que tiene el sector privado para que puedan en conjunto construir una notificación, puedan en conjunto llegar a la OMC, ¿no? Si esta fuera una de las soluciones, ¿no? Para el caso específico. Pero dejar al gobierno saber de los problemas que tiene el sector privado es importantísimo, porque si no sabe, no puede ayudar, ¿no? Perfecto. A ver, tenemos un par de segunditos más y tenemos una pregunta acá de Luisa Cifuentes. ¿Qué porcentaje de alertas de regulaciones con potenciales barreras al comercio llegan anualmente? Muchas. Eso está en la página de la OMC. Yo puedo intentar encontrar y dejar aquí el link para ustedes después, pero estoy segurísima que Devin va a hablar de eso mañana. Por eso no puse en mi presentación, porque estoy segura que va a hablar de eso mañana. Y tiene más propiedad que yo, porque habla en nombre de la OMC. Ok, perfecto.
Pues muchísimas gracias, Renata, muchas gracias por tu presentación y entonces seguimos con la introducción, perdón, con Camila Carrasco y María Fernanda Campos Parodi. Ellas forman parte de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, OPEN, que depende del Ministerio de Economía, y ellas nos van a compartir la temática específica ya sobre Chile, las buenas prácticas regulatorias en Chile. Así que, Camila, María Fernanda, está abierta la sesión para ustedes. Si quieren compartir su presentación, les agradecemos. Muchas gracias, Sandra. Voy a compartir pantalla ahora y por favor me comentan si es que se ve. Perfecto. Sí, perfecto. Genial. Bueno, como primera instancia quería agradecerles la invitación. Nosotros somos fan del tema de buenas prácticas regulatorias desde que fuimos creados como oficina y entonces nos gusta participar en este tipo de foros porque nos acerca también a la visión que tiene, como bien decía Renata, al final el sector privado, y que no hay que verse como antagonistas, sino que como en el fondo aliados y complementarios a la hora de regular. En términos generales, comentar, bueno, mi nombre es Camila Carrasco Donoso, y está conmigo Fernanda Campos, que es abogada jefe de la oficina. Yo soy la secretaria ejecutiva de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional. Entonces, aquí. Este fue, contarles un poco, el diagnóstico cuando nosotros llegamos a trabajar en el inicio de la administración actual. Se nos encomendó esta tarea, como revisar el diagnóstico de qué era lo que estaba pasando con nuestro marco regulatorio, marco normativo, en el entendido que son intrínsecamente relacionados con la productividad y competitividad de un país. O sea, en el fondo, o puede ser un driver y catalizador de mayor crecimiento, o puede ser que sea un obstáculo y empiece, en el fondo, a poner rigideces extra a un país que en el fondo va creciendo a cierto ritmo y la regulación queda un poco atrasada. Entonces, como primera instancia, mencionar que vimos que Chile era considerado el país con mayor complejidad regulatoria de los procedimientos regulatorios de la OCDE. La OCDE hace este reporte de los PMR, que hacen un análisis de la regulación en sectores específicos, pero también a nivel de economía en general. Entonces miden el grado en que las políticas públicas promueven o inhiben la competencia en los mercados. Y hay una sección específica que vela por las distorsiones que induce la intervención del gobierno. Entonces, en el pilar que trata de la simplificación y evaluación de regulaciones, había un componente que era cuán complejo es tu marco normativo. Y ahí estábamos último lugar. Entonces fue como un primer abrir de ojo de decir, efectivamente aquí hay un problema, ¿cierto? Luego fuimos a la Biblioteca del Congreso Nacional a preguntar, como dado que es una fuente, aunque no sea oficial, de nuestro marco normativo, a preguntarles cuántas leyes, cuántos decretos hay, cuánta normativa infralegal existe vigente en nuestro país. Y ahí la respuesta fue, no sabemos, en el fondo nadie lleva esa contabilidad, y nosotros, como al no ser fuente oficial, tampoco tenemos ese número. Y ahí ellos empezaron a hacer un ejercicio por primera vez de su base de datos, y encontraron que en Chile habían más de 300.000 regulaciones que por sistema estaban vigentes. Y ahí nos mencionaban, y el flujo, para que ustedes en el fondo tengan un sentido de magnitud, en cuanto a infralegal, va aumentando 9.000 instrumentos al año nuevos, y en cuanto a leyes son alrededor de 80, 90 leyes por año que se publican, no que ingresan al Congreso. Entonces teníamos este contexto, ¿cierto? Que en cuanto al stock, era un stock enorme, y en cuanto a flujo, aumentaba y aumentaba, en el fondo acrecentando aún más el problema. Y les comento que, en el fondo,
nos llamó la atención como, bueno, ¿será un problema solo de Chile? ¿Será un problema latinoamericano? Entonces, por ejemplo, para ponerles como contexto, revisamos qué pasa en México, por ejemplo. En México hay un poco más de 110.000 regulaciones, ¿ya? En total. Pero ellos son 120 millones de personas y casi 5 millones de empresas. Entonces Chile tenía 300.000 regulaciones para un país que son menos de 20 millones de personas y casi 1 millón de empresas. Entonces, si queríamos, en el fondo, liderar algún índice de, de regulación per cápita, lo estábamos logrando. Y bueno, eso fue otra alarma que se nos levantó en un inicio como oficina, ¿cierto? Entonces, dado que este esfuerzo de la biblioteca, aprovechamos como ver, ya bueno, ¿de qué estamos hablando cuando vemos el stock vigente que hay en Chile? Y pudimos revisar que, por ejemplo, en las leyes en Chile, en promedio tienen como 59 años de edad, pero aún así hay un rezago de más de 1000 leyes que son de antes de 1900. Y si uno las lee, efectivamente no hacen ni un sentido hoy en día, pero siguen vigentes por nuestra normativa. El año promedio de un decreto era un poco más joven, que es como alrededor de 17, 18 años, pero es porque ha habido un boom de creación de decretos en las últimas décadas, que lo van a poder ver en un gráfico posterior. Después, bueno, entonces seguimos nuestra cruzada de ver qué está pasando en Chile y fuimos a ver qué se hace en cada ministerio, ¿ya? Y como intento inicial de hacer un poco de orden de la casa, en el fondo, es que el 2016 se había emitido un instructivo presidencial que mandataba hacer unos informes de productividad, se llamaban, que era responder básicamente cuál es el problema, cuáles son los objetivos, y en el fondo cuál es la alternativa seleccionada para solucionarlo. Entonces se le mandataba a los ministerios que eran del área económica, que eran estos 9 iniciales, de que hicieran este tipo de informe, pero la verdad es que ese instructivo era tan general y daba discrecionalidad al ministerio para definir si es que debían hacer o no ese informe, que la práctica que se hicieron contados con las manos informes en esa época, desde el 2016 hasta que nosotros iniciamos este proceso de revisión en el 2018. Y por ponerles también como contexto, la realidad de cada ministerio también es súper dispar, porque de nuevo con esta base de datos de la Biblioteca del Congreso, vimos que hay ministerios que tienen un sinfín de regulaciones, como para ponerles un ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, tiene más de 52.000 leyes y decretos vigentes, 52.000, solo un ministerio. Transporte, que le sigue, son 24.000 leyes y decretos. Salud, que es uno que podría interesarle a ustedes, son 8.000, que igual sigue siendo un número inabarcable por cualquier ser humano de poder estar al día y al tanto de todos los requisitos que hay y estándares, etc. Entonces, también teníamos un desafío ahí de hacer algún plan que fuese transversal para todo el gobierno, todo el sector ejecutivo en el fondo, porque veíamos que algunos ministerios como que en el fondo tenían esta tendencia a regular, siempre regular, y era como la primera opción es regular. Y asimismo no había cultura dentro de los reguladores de que este tipo de instrumento es útil. Entonces partimos también como haciendo entrevistas y muy pocos conocían la existencia siquiera de la necesidad de hacer estos instructivos de impacto regulatorio que se llaman los informes de productividad. Y cuando les decíamos, bueno, ¿qué les parece? Lo encontraban como que era un requisito burocrático y en el fondo la primera reacción fue bastante negativa, decir como, nosotros hacemos bien el trabajo, no nos vengan a cuestionar nuestro propio proceso de elaborar una regulación, y no veían el sentido de hacer este instrumento. Bueno, nosotros, esto es como un poco adelantando, nosotros nos metimos de lleno a que Chile mejorara en este aspecto,
Y esto es el resultado del último informe que realiza la OCDE sobre los indicadores de política regulatoria y gobernanza, que está el 2021, que sería como el final de las columnas, ¿cierto? Y se compara con cómo estábamos antes nosotros, y también cuál es el promedio de la OCDE. Entonces, como pueden ver, mejoramos respecto a lo que había antes, pero aún estamos a una brecha significativa con las mejores prácticas de los países miembros de la OCDE. Y este análisis se hace en torno a tres grandes pilares, que es qué tanto se involucran los stakeholders o actores relevantes en el proceso de desarrollo de las regulaciones, tanto para leyes como para decretos u otra normativa, en el fondo infralegal. Cuánto se hace una evaluación de impacto regulatorio, y cuánto se hace de evaluación ex post de las regulaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la práctica? Como les comentaba, nosotros llegamos y existía este instructivo presidencial, que se mandataba hacer estos informes de productividad para algunos ministerios, que no se usó mucho. Después hubo un reporte de Chile, el año 2017, que efectivamente da cuenta de estas falencias y recomienda que ojalá se aumente el alcance de estos informes, se fortalezca la institucionalidad alrededor de la realización de estos informes, que la metodología, que ya existen en el fondo guías y recomendaciones internacionales un poco más sólidas y robustas, y que ojalá se siguieran esa pauta. Y en el fondo dice que vamos bien encaminados, pero falta mucho por hacer. Ahí en el 2018 se creó la oficina nuestra, que es la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, OPEN, y primera tarea, mandamos un proyecto de ley al Congreso que en el fondo incluía que por ley se tuvieran que hacer los informes de productividad, y que fueran todos los ministerios los encargados de hacerlo. Y el problema ahí hubo un problema de estrategia por parte nuestra, en el fondo, que uno era un misceláneo que contenía 26 otras medidas de otro tipo, y dos, el segundo error fue que inicialmente se mandataba también al Congreso a realizar un informe mucho más simple y sin formato para sus mociones, pero en el fondo ahí terminamos de bloquear y matar el avance del proyecto. Entonces ahí quedó, sigue en tramitación, pero la verdad es que no ha avanzado nada. Luego, el 2019, hicimos un gran esfuerzo para recopilar todas las buenas prácticas internacionales que habían, revisar qué se estaba haciendo en Chile, y así nació la Guía Chilena para una Buena Regulación, que fue como este primer esfuerzo de plasmar en algo concreto los esfuerzos que estábamos haciendo como oficina. Y ahí hay mucha información que fue útil para nosotros para ir convenciendo también a las autoridades de que se necesitaba avanzar. Ahí más adelante les voy a mostrar en detalle los pilares y principios que tenemos en esa guía. Y por último, el 2019 se emitieron 2 nuevos instructivos presidenciales. Entonces en el primero, que era el número 3, se mandata ahora a todos los ministerios, a los 24 ministerios, que hagan estos informes, que ya no se llaman de productividad, sino que informe de impacto regulatorio, porque es un poco más amplio lo que queremos promover de alcance. Y se sigue la metodología estándar internacional de buena práctica. Entonces, ese entró en vigencia en julio del 2019, que desde ahí todos los ministerios tienen que hacer estos informes de impacto regulatorio para leyes y decretos. Y actualmente, ya 2 años después de que entró en vigencia este instructivo, estamos justo en un proceso de mejora, que hicimos una encuesta a los usuarios de la plataforma y hemos estado fortaleciendo la publicidad de estos informes para que todo público los pueda revisar, y toda la parte como procedimental interna de la realización. Eso está siendo mejorado y esperamos que este año ya se publique una nueva versión de este instructivo. Como les comentaba, acá el interesado que quiera descargar la guía puede escanear este código QR, pero básicamente lo que hicimos acá, como les mencionaba, era seguir las recomendaciones y estándares de las mejores prácticas internacionales.
y adecuado a la realidad nuestra, elegimos y creamos estos 5 pilares y 10 principios que todo regulador debiese considerar. A nuestro parecer son todos de sentido común, en el fondo la gran mayoría, si uno los lee, claramente son temas que tienen que ser considerados, pero lo triste era que en la práctica no se está aplicando. Como para ponerles un ejemplo, en el fondo cuando empezamos con las capacitaciones con los ministerios, les decíamos, bueno, sí, básicamente tienes que escribir en muy corto cuál es el problema, cuáles son los objetivos y qué alternativas analizaste para llegar a la solución que pusiste. Y algunos reaccionaban como, ¿por qué voy a tener que hacer eso si no tengo que hacerlo? Y al final van a crear una nueva regulación que le va a imponer seguramente costos de cumplimiento a algún regulado, y ellos no se dan la pega de al menos delimitar el problema, los objetivos y analizar alguna otra alternativa. Entonces, fue en el fondo como establecer cuáles son los mínimos que se tienen que cumplir en cuanto al diseño de una nueva regulación. Y lo que nos encontramos también de diagnóstico es que en general en Chile y me imagino que en varios países latinoamericanos pasa algo similar, que es la consigna de regular por regular. Hay un problema, regulación. Hay algo que no funciona, regulación. Entonces, llega el regulador con esta idea prearmada de que tiene que regular y en el fondo con la buena intención de creer que es la solución más adecuada al problema, pero existen otras alternativas, e incluso podría ser no regulatoria, pero eso en el fondo es muy difícil de romper ese esquema si es que el regulador llega como en el fondo, se salta los pasos previos y llega a último término directamente el equipo de asesores legislativos a escribir una regulación. Y eso se veía como reforzado además, porque Chile es un país legalista, en el fondo, que incluso la misma industria a veces les gusta que esté todo por escrito y que la norma y la regulación exista y tenga pasos claros, obviamente alimentado quizás porque de repente hay discrecionalidad después en la fiscalización, y prefieren en vez de que sea una cultura de confiar en el otro y de establecer los principios que tienen que hacer, pero bajo un contexto de autocumplimiento y autorregulación, hay muchos que dicen, no, prefiero que me pongas el listado de requisitos y yo los voy a cumplir uno por uno, incluso más, porque quiero estar 100% cumpliendo con la ley. Entonces, en el fondo teníamos esta inercia del cambio, tanto por el lado de los reguladores como por la industria. Y así, nuestro primer producto entregable concreto fue crear esta plataforma, que es una plataforma online, donde todos los ministerios, los 24 ministerios tienen acceso, pueden crearse un usuario, tanto los altos directivos como los asesores técnicos de los equipos que hay en cada área. Y entonces ingresan a esta plataforma y hay un formulario estandarizado, simple de rellenar, es uniforme para todos los ministerios, y convencimos ahí también a SECPRES, que es el ministerio como el corazón de gobierno, que vela por todo en el fondo las nuevas regulaciones que se van generando, que los hiciera exigibles siempre. O sea, que en el fondo cada vez que algún ministerio se le acercaba y le decía, bueno, estoy trabajando en un decreto que trata de tanto, que ellos les dijeran, bueno, y parte al tiro a hacer el informe de impacto regulatorio. Entonces se metían a esta plataforma y ahí van siguiendo las secciones básicas que debían completar. Y bueno, como para comentarles un poco más en detalle, es una plataforma que es proporcional al impacto que se estima de esa nueva regulación. Entonces, todos hacen esta evaluación preliminar, que es bien simple, pero si, dado lo que contestaron, en el fondo se prevé que el impacto es significativo, incluso bien relevante, se abren nuevas secciones y se le pide al regulador incluir más evidencia y más detalle de lo que están planificando. Y esta plataforma está disponible, ya todos los ministerios tienen sus usuarios, tienen el encargado de usar la plataforma, y eso ha sido, bueno, nos ha tomado estos 2 años de
de permear este uso de esta plataforma y que lo encuentren beneficioso. Y les diría felizmente que hoy en día sí los usuarios de esta plataforma lo encuentran como una herramienta útil, sobre todo porque literalmente les sirve para, uno, el feedback que van haciendo, el proceso iterativo que hacen con SecPre, y otro, cuando ya ingresan al Congreso, si es una ley, ya tienen el trabajo hecho de análisis y de respaldo de evidencia para, en el fondo, pelear por sus articulados, en el fondo. Entonces, les sirve como trabajo complementario al trabajo legislativo. Y lo han entendido así, entonces eso mismo ha llevado a que se use más intensivamente esta plataforma en el tiempo. Sin duda, también, de nuevo, volviendo atrás, hay una disparidad gigante entre ministerios. Hay unos ministerios que esto les encantó porque son como los Mateos del curso, y en el fondo han sido siempre bien técnicos y basados en evidencia cuando hacen una nueva regulación. Hay otros ministerios que no están absolutamente acostumbrados a hacer un análisis de este tipo. Les pongo como anécdota que nosotros cuando hicimos las capacitaciones fuimos uno por uno en los ministerios, y nos tocó algunos en que habían 20 asesores tomando nota y preguntando la metodología, etc. Y otra, por ejemplo, cuando nos tocó defensa, que estaban las autoridades del Estado Mayor Conjunto, y otros, en el fondo, gente que era de alguna ayudantía militar debajo del ministerio, mirándonos con cara como, en el fondo, ¿qué me están hablando en chino? Así que, bueno, pero ellos igual hoy en día lo usan y ha servido también como para generar las capacidades internas dentro de todos los ministerios de hacer este tipo de análisis. Bueno, y aquí sí creemos que hubo muy buenos avances con el establecer esta plataforma online, y así ha sido Chile reconocido en instancias internacionales, incluso ante la OCDE, que ven con muy buenos ojos lo que hicimos, pero hay mucho por avanzar, y acá les pongo esta gráfica para que se den cuenta también de que, claro, somos un embudo, una punta del iceberg quizá, lo que estamos intentando hacer ahora, porque nosotros solamente le pedimos a los proyectos que vienen del Ejecutivo que hagan este tipo de análisis, y no todos los proyectos, sino que los que tienen un impacto y que no sean, por ejemplo, la ley de presupuesto y cualquier otra cosa que vaya actualizándose periódicamente. Y si solo consideramos proyectos que vienen del Ejecutivo, en un promedio son 15% de todas las iniciativas que ingresan al Congreso. El resto son mociones, tanto de diputados como de senadores. Entonces ya tenemos que, en el fondo, 85% de la masa del flujo que está ingresando a nuestro Congreso año a año no hacen este tipo de análisis, solamente las que son del Ejecutivo. Y también, así como curiosidades, es que en Chile también el tiempo de tramitación es súper largo, y el porcentaje como de éxito, por así decirlo, de lo que ingresa se publica, es súper bajo. Entonces, no así tanto los mensajes, porque ahí, si ven, 67% de lo que ingresa sí se publica, y el tiempo de tramitación tiende a ser mucho más corto, en fondo un poco menos de un año, y los otros son 2 años y más. Pero aún así creemos que en el mundo ideal, en el futuro, ojalá tanto iniciativas que vengan del Ejecutivo como del Congreso hagan algún tipo de análisis previo, cosa de que quizá incluso se dan cuenta antes de ingresar el proyecto del Congreso que en realidad no está cumpliendo con los objetivos planteados. Y aquí está la última diapositiva antes de pasarle la mano a la presentación a Fernanda. Les he hablado harto del flujo, ¿cierto? Y el tema del stock, bueno, ¿qué ha pasado? Hicimos algunos avances, y reconociendo que en este flanco sí estamos más atrasados que en cuanto al tema del control de calidad del flujo, pero hay un proyecto de ley que se promueve la simplificación regulatoria,
fue enviado en abril del 2019, junto cuando hicimos estos otros dos instructivos, y tenía un listado de 100 leyes a derogarse. Ahí pedía, por ejemplo, que las antiguas que están escaneadas en Ley Chile se digitalizaran, y era como un poco poner la primera base, la primera piedra de simplificación regulatoria, pero ese proyecto tampoco ha avanzado como nosotros quisiéramos, entonces sigue ahí en tramitación en el Congreso. Está el instructivo presidencial número 4, que era como el instructivo hermano al que creó los informes de impacto regulatorio, y en este, por ejemplo, también hay cosas chiquititas, pero que pueden hacer un impacto grande. Por ejemplo, que cada vez que se creara una nueva normativa, se tuviese que decir explícitamente cuál otra deroga. Porque también a quienes no somos abogados, pasa que uno se mete y hay un sinfín de normativas que están regulando como un poco lo mismo, y se sobreponen, de repente se complementan. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que prima? Esta otra, esta por ser más específica vale más. Y ahí hay todo un espacio para distintas interpretaciones, y para que los regulados también la carga de entender qué tienen que hacer y cumplirla sea mucho más alta, si es que tenemos esta como dispersión de normativa vigente que se sobrepone, pero no completamente. Entonces quisimos esclarecer que cada vez que alguien hace una nueva normativa, especifique, se deroga explícitamente este artículo de esta otra normativa, completamente este decreto, etcétera, cosa de ir limpiando y eliminando este vacío de interpretación, ¿cierto? Lo otro era que le ponía fecha de revisión a regulaciones que tuvieran alto impacto. Entonces, por ejemplo, si había un decreto que se considera que tenía un alto impacto, se establece acá que después de 4 años tiene que ser revisada, como internacionalmente lo que se conoce como esta sunset rule, o en el fondo hay estas cláusulas que hacen que muera la regulación a menos que se haga un proceso de revisión y se vuelva a actualizar y publicar. Y lo último que hicimos fue, ya en el fondo un poco más, dando 5 pasos hacia adelante, en términos de una herramienta súper moderna, que fue que hicimos un piloto de inteligencia artificial, que ahí nos ayudó una empresa canadiense, donde capturaron toda la información de Ley Chile y nos ayudaron a precisamente ver, en el fondo, clusters, grupos de normativas que se veían muy similares entre sí, cosa que nosotros pudiésemos revisarlas manualmente y ver oportunidades de mejora, en el sentido de quizás hay que consolidarlas en un solo texto, en estos aspectos efectivamente hay una contradicción, entonces hay que arreglarlo, o por ejemplo esto ya quedó obsoleto, entonces hay que actualizar. Y eso fue un piloto que se hizo el 2020, a principio del 2020, y esperamos que en el futuro, en un convenio con Ley Chile, se pueda seguir utilizando este tipo de herramientas, cosa porque manualmente realmente es imposible revisar 300.000 regulaciones. Creemos que es fundamental empezar a usar tecnología también para el rol que tienen los reguladores de simplificar nuestro stock normativo. Entonces aquí voy a dejar de compartir presentación para que Fernanda pueda empezar la suya. Muchas gracias, Camila. Ahí, ¿me confirman que se ve? Sí, perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias Camila y gracias a todos. Continuando con la exposición, quizás ahora hacer una bajada un poco más práctica a cómo estos últimos años de crisis ha dejado de manifiesto más claro cuál es la importancia del control de la calidad regulatoria. En el fondo, yo creo que aquí, no solo en Chile, sino que a nivel global, todos sabemos que cómo regular y cuándo regular se ha convertido en una materia literalmente de vida o muerte. Y acá quizás para poner un poco de magnitud, vemos que a marzo en Chile, solo en marzo del año 2020 ingresaron 119 proyectos de ley
al Congreso. Y esto claramente responde a que muchas de estas iniciativas que se ingresaron desde el inicio de la pandemia, es imposible que cada una de ellas, y derechamente no se hace, una evaluación acerca del verdadero impacto que pueden tener estas medidas, ya sea en las personas, en las empresas o en la economía, o en la sociedad en general. Y eso, sin duda, muchas veces puede terminar en que el remedio termina siendo mucho peor que la enfermedad. Y por eso, especialmente en materias de crisis, nosotros sabemos que muchas veces hay que reaccionar rápidamente, que probablemente no es posible tomar todas las herramientas que uno quisiera cuando hay momentos de crisis donde hay que reaccionar contra el tiempo, pero igualmente es necesario tener implementados ciertos sistemas de análisis de impacto regulatorio, de seguimiento y de evaluación, porque estos son aún más importantes en tiempos de crisis. Y como decía también Camila, quizás en estos casos donde quizás la fase previa de la regulación no se le puede dedicar tanto análisis como uno quisiera, establecer estos mecanismos de evaluación posterior para que efectivamente, una vez quizás pasada la urgencia, se siga verificando que esta regulación está efectivamente cumpliendo sus objetivos y que sigue teniendo validez. Y en este sentido, cobra suma importancia la inversión en la mejora de procedimientos de evaluación del rendimiento y también en los informes de impacto para garantizar que efectivamente se puedan abordar de manera adecuada a futuro todos los retos que ya esta pandemia ha dejado entrever. Y también es importante señalar que también en épocas de crisis es necesario que la regulación contemple y permita ciertas flexibilidades que permitan también a la misma regulación trabajar o reaccionar de manera ágil, y para esto resulta clave también la implementación o el uso de nuevas tecnologías. Es decir, resulta clave que los gobiernos empiecen a incorporar en sus procesos regulatorios diversos mecanismos tecnológicos que vamos a también ir señalando más adelante, de manera que de llegar nuevas crisis o nuevos conflictos como la pandemia se pueda reaccionar de una manera ágil, pero debidamente también acorde y que realmente la regulación sea de manera efectiva. Y acá quizás algunos ejemplos de qué puede suceder o cuáles son los riesgos de una mala regulación. En primer lugar, puede suceder que cuando una regulación está mal planteada o que permite regular cierta actividad o establecer ciertos estándares, después esta actividad o estas personas sujetas a esta regulación terminan desplazándose o migrando a sectores regulados, y en ese caso obviamente la regulación deja de tener efecto. O también se puede dar lugar a ciertos casos de incumplimiento o cumplimiento creativo, que se llama, y es cuando precisamente la regulación contempla ciertos estos loopholes o cuando la regulación es excesivamente amplia y permite que al final los sujetos regulados la adecúen o la adapten de manera de evadir su cumplimiento o evadir el fin o el objetivo mismo de la regulación, y que por lo tanto su cumplimiento sea ineficaz o no de acuerdo al objetivo esperado. También puede suceder que muchas veces una regulación que pretende solucionar ciertos objetivos o mejorar una situación determinada termina llegando conductas contraproducentes o que directamente en vez de o en vez de disuadir ciertas conductas terminan exacerbándolas o aumentándolas. Otro lugar también, muchas veces la regulación puede crear incentivos perversos,
Por ejemplo, cuando se fijan ciertos estándares, muchas veces y se establece que a partir de ciertos umbrales o estándares se va, por ejemplo, a cursar ciertas multas o a establecer ciertas limitaciones cuando un cierto tipo de actividad alcanza ciertos umbrales. También muchas veces se presentan los incentivos perversos a que los mismos regulados modifiquen sus estructuras justamente para estar justo por debajo del estándar y así evitar justamente o así evadir el fin que la regulación pretende cumplir. Bueno, y finalmente también pueden haber casos en que si bien una regulación, si uno la mira per se, puede que no genere un impacto en su relación o en su coexistencia con otras normas, en su conjunto sí pueda traer un impacto negativo, como por ejemplo un exceso de burocracia en los trámites o mayor complejidad regulatoria, etc. Ahora, ¿cuál es un elemento principal? Y esto ya lo adelantaba Camila y también lo mencionó Renata, sobre cómo evitar que justamente entremos a estas situaciones indeseadas de una mala regulación o una regulación fallida, por así decirlo. Y aquí el rol fundamental es la participación de los actores. Y cuando hablamos de actores nos referimos a todos, entiéndase, a la industria, a la sociedad civil, a los ciudadanos, a la academia, a otros sectores de otras áreas del sector público, todos aquellos que eventualmente se puedan ver afectados o que tengan algo que decir en relación a un proceso regulatorio que va a comenzar. Y acá, ¿por qué es tan importante la participación de todos los stakeholders? Y aquí en primer lugar, que es algo que ahora se habla mucho, es la importancia de que la regulación se base en evidencia. ¿Y esto por qué? Porque el regulador, yo creo que todos lo sabemos, no tiene el monopolio de la experiencia y muchas veces no sabe o no tiene toda la información efectiva y actualizada sobre los problemas. Y por lo tanto acá es clave que en relación con la evidencia sean los diferentes actores los que entreguen esta información para que una regulación pueda ser efectivamente, o para que esta regulación nazca acorde a la realidad. También esto ya no solamente, o sea, también para identificar los problemas, por lo general siempre es la misma industria, los ciudadanos son los que acceden a estos problemas de primera fuente, y por lo tanto también son los mismos son los que más pueden ayudar a evaluar distintas alternativas para solucionar estos problemas. Y por lo tanto es clave que toda esta información sea compartida con el regulador al momento de elaborar cualquier política. En segundo lugar, es esencial esta participación porque a través de ella se puede obtener o alcanzar un enfoque global o inclusivo. Muchas veces el regulador también tiene ciertos sesgos o su visión también es parcial y por lo tanto impide considerar a todos los posibles afectados por una regulación, y por lo tanto también es clave que la sociedad civil, los ciudadanos, la industria ayuden a levantar estos posibles espacios de afectados, o a levantar estos riesgos de manera que sí sean incorporados en el ciclo regulatorio, y que el día de mañana la regulación no salga a la luz afectando, por ejemplo, a un grupo minoritario o alguien que no se tuvo en consideración en el proceso. Después, también es clave la participación de los actores para lograr una correcta identificación de los objetivos, ya que si bien muchas veces el regulador puede tener ciertos diagnósticos iniciales o sobre ciertos problemas, resulta clave que este diagnóstico sea confirmado por los mismos actores involucrados. Por ejemplo, acá incluso, o sea, a nosotros nos ha pasado muchas veces que estamos diseñando acá en el Ministerio un reglamento o una normativa,
Y si bien no tenemos un diagnóstico inicial, muchas veces al consultar con distintos actores nos damos cuenta que nuestro diagnóstico es correcto, pero solo parcial, o que solamente funciona para ciertos casos y no en general, o que derechamente son diagnósticos que pudieron haber sido correctos en su momento, hoy en día ya no tienen esa misma validez, y por lo tanto resulta clave generar estas instancias de participación. En cuarto lugar, también es clave esta participación para, como una forma de legitimar o de dar mayor confianza en las decisiones que toma el regulador. Y acá es clave, y esto también, o sea, hay harta evidencia respecto a esto, que cuando la participación de los actores es una participación real, esto facilita y aumenta la sensación de confianza de parte de los mismos en las regulaciones que emanan de las distintas agencias del Estado. Es decir, ser parte del proceso regulatorio obviamente va a aumentar la confianza que ellos tengan en las reglas o en las normas, porque ellos mismos fueron parte de la decisión y pudieron contribuir a identificar el diagnóstico o a proponer determinadas soluciones. En quinto lugar también, y esto está muy vinculado con lo anterior, al aumentar o al existir mayor participación por parte de los actores, también hay un mayor cumplimiento. Y esto, por un lado, por lo que comentaba antes, que fueron partes del proceso, pero también desde la perspectiva de ellos, al involucrarse todo en el proceso regulatorio, ellos ya van a conocer en qué consisten estos nuevos cambios de normativas o nuevas modificaciones que se pueda implementar a la regulación actual, y por lo tanto para ellos el costo de implementación de una nueva regulación va a ser mucho menor. Y finalmente, en relación a la evaluación ex post, acá también resulta clave que los actores, al ser ellos quienes están directamente implementando la normativa, van a ser los primeros o los primeros llamados, como bien digo, a identificar cuando efectivamente hay errores en la implementación, o no se está cumpliendo con los objetivos planteados, o hay ciertas incoherencias que es necesario ajustar. Claramente ahí el que está en la práctica implementando es el primer llamado a levantar estos riesgos al regulador. Y aquí, simplemente para dar un poco de magnitud en comparación con el resto de los países de la OCDE, Chile se encuentra muy al debe en materia de participación de los actores. Vemos que en materia de leyes estamos solamente por sobre Japón y Colombia, y que había un ligero avance desde el año 2018, y que la normativa infralegal, o sea que respecto a la normativa infralegal también estamos en la cuarta peor posición del resto de los países. O sea, este ha sido un tema en el que Chile está constantemente o aún está muy al debe en comparación con el resto. Ahora, y aquí cómo avanzar hacia un gobierno abierto, y acá tenemos acá tenemos la escala de participación, o los distintos niveles de participación, y podemos ir que de arriba va desde el más básico hasta el final, el de abajo, el más completo. Primero tenemos una relación de información que es, o más que relación, es una situación de información donde simplemente las agencias transparentan y ponen información a disposición de los regulados, pero no es una relación recíproca, ya que no necesariamente se va a recibir feedback por parte de los actores, y por lo tanto no hay influencia de estos en la regulación. Después tenemos un nivel intermedio, que es el nivel de consulta, y acá, si bien es un paso más allá, porque
no solo se transparenta o se informan los distintos cambios regulatorios, y también sino que también se recibe cierta información, pero sin embargo no hay una obligación de tomar en consideración dichas opciones en el resultado final. Y la última de esta etapa, estamos hablando acá de una verdadera alianza, y aquí una verdadera situación de cooperación donde efectivamente hay un trabajo en conjunto y donde las opiniones de los distintos actores sí son tomadas en cuenta y sí influencian la decisión del regulador. Acá, obviamente, en estas dinámicas de participación, igual hay que tener en consideración ciertos límites, que obviamente siempre intenten estas instancias de ser lo más inclusivas posible, dado que si siempre se pide, por ejemplo, la opinión o feedback respecto a un determinado sector de la industria, obviamente se pueden llegar a reproducir sesgos y a no tomar en consideración ciertos sectores que pueden ser más minoritarios, por ejemplo. De aquí simplemente ejemplos de herramientas que se deben usar a futuro. En aras del tiempo las voy a decir rápido, pero cada vez pasa a ser más importante la aplicación de la teoría del comportamiento, lo que son estos behavioral insights en el diseño regulatorio, y esto tanto del punto de vista del regulador, en el fondo que el mismo regulador se haga cargo de muchas veces esta visión de túnel o sesgo que puedan existir, como también desde el punto de vista del regulado, en el fondo tomar en consideración efectivamente cómo los ciudadanos responden a los distintos incentivos y cómo ellos pueden reaccionar de mejor manera de acuerdo a las normas sociales, de acuerdo a quién emite el mensaje, etc. Después, bueno, tecnologías digitales, claramente esto es algo que más se está usando en los distintos países. Inteligencia artificial, esto ya lo adelantaba la Camila, sobre todo se están usando mecanismos de inteligencia artificial para analizar el stock regulatorio y también para analizar el impacto de nuevas regulaciones. Y también ligado con lo que yo decía antes, la importancia del data análisis y de la regulación basada en evidencia, y acá el análisis de datos también surge como una pieza fundamental. Simplemente acá un ejemplo muy rápidamente que en Canadá se implementó también, y aquí usando la tecnología y también sobre una base de cooperación entre el regulador y los distintos stakeholders, se implementó este mecanismo de amendment regulations para ir efectivamente simplificando el stock y derogando disposiciones obsoletas, eliminando duplicación de normas innecesarias, mejorando la coherencia y distintos mecanismos para simplificar el stock regulatorio. Acá ellos no entraban a hacer un análisis del fondo de la normativa, sino que simplemente simplificar, en el fondo limpiar, por así decirlo, el stock ya obsoleto o incoherente, y esto se usó utilizando tanto tecnología como también esta participación de los ciudadanos. Y ya finalmente, para ir terminando ciertas lecciones, reconocer, y acá yo creo que todos los invitados en este panel saben que todos los cambios toman tiempo, y por lo tanto no bastan las buenas intenciones, es necesario entre todos establecer los incentivos y ir ya imponiendo ciertos cambios de conducta para salir de un poco este status quo. Es necesario fortalecer la institucionalidad para promover y también para monitorear que efectivamente estas buenas prácticas regulatorias o requisitos para una buena regulación sí se han implementado. Y también promover los acuerdos y el apoyo a nivel político y en todas las otras contrapartes técnicas y los distintos actores. Sí. Bueno, y solo también para terminar el último punto, como decía Fernanda, el que siga la consigue. Al final esto tiene que ser una tarea en que
quienes están encargados de promover este uso de estas herramientas sean en el fondo consistentes en el tiempo y vayan lentamente permeando la cultura de los reguladores y que se vea como algo positivo. En el fondo, quien ya se abandera con el concepto de mejora regulatoria, no hay vuelta atrás, como que ya en el fondo uno lo ve de forma distinta y se entiende como algo fundamental en nuestro rol como regulador y la responsabilidad que tenemos de cara hacia el país. Como también mencionaba al final Fernanda, hay que involucrar más a los regulados, o sea, eso es esencial, y en eso Chile ha estado bastante cojo. En el fondo hay establecido estos sistemas de consulta, pero no de la forma más masiva que nos gustaría, y donde se llegue a más tipos de diferentes stakeholders, que quizás de repente son los mismos de siempre que comentan, pero nos gustaría que todos los actores involucrados encuentren y participen en estas instancias. Y una cosa que se puede hacer desde el punto de vista del regulador para fomentar eso es ojalá tener una mayor planificación regulatoria, que eso es una muy buena práctica internacional, que en el fondo, más allá del programa de gobierno que se dice en los próximos 4 años quiero hacer esto, sino que cada año, sobre todo en las áreas más técnicas y reguladas, el regulador dice, bueno, tengo en carpeta estas regulaciones, y así se les da un anticipo, un tiempo significativo a los regulados de ver, bueno, cómo puedo participar, qué está pensando el regulador, cuándo entraría en vigencia, y así es un proceso mucho más ordenado. Y bueno, también volviendo a lo que presentamos en las distintas diapositivas, nosotros podemos hacernos cargo al final de lo que viene desde el Ejecutivo, pero entendemos que en el fondo también gran parte del flujo de nuevas regulaciones viene desde el Congreso, entonces es un desafío pendiente, yo creo que para todos los países, el ver cómo establecer en el fondo esto como tan buena práctica y en la cultura del país, que incluso en las iniciativas que vienen desde el Congreso se haga algún tipo de análisis del impacto que genera. Así que eso, muchas gracias a todos por su atención, y podemos pasar a las preguntas rápido porque parece que no estamos bien pasados del tiempo. No, Camila, María Fernanda, verdaderamente muchísimas gracias por lo que nos han compartido. Quiero empezar por felicitar a Chile por el tremendo trabajo que han estado haciendo. Verdaderamente puede ser muy desmotivante o puede ser un tremendo incentivo el haber identificado el lugar en el que Chile estaba entre los países de la OCDE, y bueno, obviamente me encanta la idea de que haya sido un tremendo incentivo y todo el trabajo que están haciendo. Evidentemente, como ustedes lo mencionan, hay mucho por hacer. Todos los actores tenemos un rol importante que jugar para que esto pueda seguir avanzando. Así que verdaderamente muchas felicidades. Tenemos algunas preguntas acá. De hecho, Camila, la primera para ti desde hace un ratillo de Fernando Sandoval, quien nos dice, ¿puede puntualizar nuevamente cuáles son los elementos clave que debe contener un informe de impacto regulatorio? ¿Este debe de realizarse antes de comenzar un nuevo reglamento? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos en la misma plataforma, es el mismo sistema tanto para leyes como para decretos, ¿ya? El alcance de realizar estos instructivos para leyes son todas, salvo algunas excepciones muy puntuales, como les mencionaba, por ejemplo, que cada año se tiene que discutir el presupuesto público, que no tiene ni un sentido hacer un análisis de impacto, que sería una tarea titánica. Pero en el fondo todo el resto de las leyes tienen que hacer este informe de impacto. Y decretos son aquellos que son en el fondo que apuntan a reglamentos, que tampoco es, por ejemplo, el nombramiento de alguna autoridad, sino que es que se genera algún cambio de cara al regulado, ¿cierto? Y lo que contiene, uno ingresa a esta plataforma y primero son las secciones básicas que les mencionaba. En el fondo, primero delimitar cuál es el problema. En el fondo, decir, bueno, estoy queriendo regular, ¿por qué? Porque identifiqué que algo no funciona, y que expliquen cuál es el problema identificado.
después, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, bien claramente, en el fondo, objetivos que sean medibles en el tiempo, ¿cierto? Que sean posibles de implementar, no objetivos que de repente también nos pasa que los reguladores son súper idealistas y ponen en el mensaje del proyecto, con este proyecto vamos a salvar el mundo, poco menos, y después uno ve el articulado y ve los cambios y uno dice, bueno, pero con este cambio no se logra eso, en el fondo. Entonces, ahí como que hay también el regulador, al tener la información, puede aprovechar esa asimetría de información y poner objetivos que probablemente quizás no se cumplen con los cambios que está haciendo, pero para el público en general quedan con esa sensación. Y eso al final termina mermando la confianza, ¿cierto?, en los reguladores y las instituciones. Entonces, después de los objetivos, hay que analizar todas las alternativas disponibles y ahí ojalá es el espacio para participación de diferentes actores, cooperación internacional de buenas prácticas que se hagan afuera, qué ha resultado afuera, qué no ha resultado afuera. Quizás el mismo Chile se hizo algo antes que no resultó, entonces ¿por qué no resultó? Y ojalá tengan este panorama general de todo el abanico de alternativas que podrían solucionar ese mismo problema y evaluar cuál de ellas creen más conveniente. Entonces recién ahí tienen que hacer un plan de implementación, porque también está como el delivery, ¿cierto?, que es un concepto que está como de moda de las regulaciones, que no solamente un diseño perfecto asegura el éxito de una regulación, sino que también hay que tener un plan de implementación, considerar cuáles son los riesgos, considerar cómo va a cambiar el comportamiento de los regulados, volviendo un poco a la teoría de economía del comportamiento, que quizás el primer mejor era hacerlo de esta forma, pero si en la realidad el regulado va a actuar y reaccionar de tal manera, y uno como regulador ex ante sabe que van a reaccionar así, quizás la regulación ya tiene que considerar eso y buscar un segundo mejor, que sería como en el fondo considerando cómo funciona en la realidad, en la práctica los regulados, apostar por otra estrategia. Entonces así, que tengan este plan de implementación, ojalá identificar, por ejemplo, indicadores clave que se puedan hacer seguimiento en el tiempo, como unos KPI, por así decirlo, de la regulación, cosa que después uno pueda evaluar, bueno, ¿fue útil o no la regulación? ¿Está cumpliendo con el objetivo o no? Y así facilita también después la revisión ex post y la actualización de normas. Entonces eso básicamente es desde el problema de primera punta hasta la última, que es la implementación y seguimiento después del éxito de esa normativa. Y ahí, quizás solamente para complementar, como ha costado un poco que las distintas agencias incorporen esto de los informes de impacto regulatorio, la idea es que este informe sea una ayuda en todo el proceso regulatorio, porque pasa muchas veces que ellos o que las distintas agencias deciden la regulación, la diseñan, ya tienen el reglamento redactado y al final el último requisito antes de presentar es rellenar el informe de impacto regulatorio como para cumplir con la exigencia. Pero la idea es que realmente si uno va llenando las distintas etapas, es una guía y es una ayuda para el regulador para ir eligiendo cuál es la mejor alternativa, para ir delimitando los objetivos. Entonces realmente el objetivo es que se vaya completando a medida que va evolucionando y se va llegando a la idea final de la regulación y no simplemente cuando se está a punto de presentar, porque ahí ya deja de tener un poco este impacto de guía que es uno de los objetivos de este análisis. Claro, y Sandra, si me permites el último complemento, que creo que no lo respondimos completamente en la pregunta. Hoy en día, claro, antes de ingresar al Congreso, si es una ley, esto se tiene que presentar junto con el mensaje del proyecto, ¿ya? Y junto con el informe financiero que se tiene que hacer. Si es un decreto, se tiene que adjuntar como información complementaria en Contraloría, ¿ya? Pero lo que pasa ahora es que eso sucede así, y SECPRES vela porque eso suceda, pero ahí hay una falla en la publicidad de esos informes y el acceso a cualquier persona a esos informes. Hasta ahora nosotros hemos estado en la página de nuestra oficina de open.economia.cl, hay una sección que se llama Informes de Impacto Regulatorio, que nosotros tenemos ahí publicados los que se han hecho, pero lo que nosotros queremos incentivar, y eso es parte de las mejoras que estamos haciendo al instructivo,
es que después uno vaya a cada página de cada ministerio, porque el regulado en el fondo tiene una relación mucho más cercana con su regulador específico. Entonces vayas a la página web del ministerio, y ahí, así como hay una sección de las consultas públicas abiertas, después también existe una sección que sean todos los informes de impacto regulatorio de ese ministerio en cuestión. Entonces, facilitar también mucho más que todos entiendan lo mismo, hablar el mismo lenguaje. El regulador, el regulado, en el Congreso y el público general, todos tengan este análisis que es súper simple y al callo de por qué se está regulando de esta forma. Perfecto, muchas gracias. Y me parece que en ese mismo sentido, igual el complemento respecto de las notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, en donde también se pueda tener la visibilidad a nivel internacional y se asegure esa incorporación de retroalimentación, ¿no?, de la comunidad internacional. Exacto. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya coordinamos con Steven Byte y él nos está regalando unos minutos de su tiempo para que podamos resolver todas las preguntas que tenemos. Así que gracias, Steven. Tenemos una pregunta de Zaida Guzmán. ¿En Chile existe una institución que se encargue de las reglamentaciones técnicas o es cada ministerio que las elabora? Bueno, ahí, claro, cada ministerio, si tiene una entidad técnica que, por ejemplo, no sé, la Comisión Nacional de Energía, o en telecomunicaciones hay una específica, ellos son los encargados, cada ministerio es encargado. Pero si llegase a ser, como tú decías, el tema internacional, si llegase a considerarse como un obstáculo técnico al comercio, sí existe un reglamento que hecho del Ministerio de Economía, que establece ciertos requisitos de notificación, tanto acá en el Ministerio como en el fondo, y ahí entra la coordinación con SUBREI, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero sí es de cada entidad regulatoria, agencia regulatoria específica que debe intervenir en ese proceso. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta me parece que ya está respondida. ¿Para cada ley, reglamento y norma se tiene que elaborar el impacto regulatorio? Claro, o sea, en el fondo todas las leyes y decretos de carácter general, de aplicación general, lo tienen que hacer de todos los ministerios, salvo, claro, como mencionaba también Fernanda, si es que es un caso de urgencia y que tienen que presentar ya el proyecto, nosotros lo que hacemos es que puedan ingresarlo sin el informe, pero después tienen 3 meses para elaborarlo y tienen que hacerlo igual. Entonces, básicamente son todos. Suelo precisar que son leyes que provengan del Ejecutivo, que esto Sí. enfatizar lo que señaló Camila antes. Perfecto, gracias por la precisión. Robson Castro nos pregunta, me gustaría saber qué áreas de agencia de regulación participan en el desarrollo del informe del impacto regulatorio. Ejemplo, en desarrollo de una normativa para dispositivos médicos. Son los equipos de cada ministerio los que deciden. En el fondo nosotros como Ministerio de Economía somos una especie de ayuda técnica en cuanto a cómo enfrentar las preguntas del cuestionario y, por ejemplo, si es que se debe realizar alguna cuantificación de un impacto, nosotros también prestamos ayuda en eso y hemos ido a ministerio en persona a ayudarlos con realizarlo. Pero si es, por ejemplo, el Ministerio de Salud que tiene varias áreas distintas, cada área de hecho tiene acceso a esta plataforma y nosotros les creamos un usuario a cada área distinta del Ministerio de Salud. Y lo bueno de esto es que como hay preguntas específicas que antes a nivel de gabinete del abogado asesor del ministro, el subsecretario quizás no puede responder, se está generando virtuosamente, creo yo, una interacción entre los equipos de gabinete con los equipos técnicos más abajo del ministerio, porque en el fondo les piden ayuda para evaluar y cuantificar el impacto que tiene esta propuesta. Entonces, pero respondiendo, sí, dentro del Ministerio de Salud son quienes contestan esto. Y también, solo para complementar, pueden haber casos de normativas donde haya más de un ministerio involucrado y en ese caso, no sé, por ejemplo, Hacienda o Economía, ambos van a poder tener acceso al informe de impacto regulatorio también para que ambos puedan hacer sus comentarios o rellenar lo que les corresponda.
Ok, voy con la última pregunta que tenemos en el Q&A, aunque yo me quedo como con 20 preguntas para efectos de que tengamos una reunión posterior y sigamos todos ahondando y abundando en el conocimiento. Esta pregunta está formulada en inglés, así la voy a leer para no perder la esencia. Dice, what is the current, perdón, la pregunta viene de John Misok. What is the current status of a unified regulatory platform for Latin countries, similar to EU and Asian countries? It seems like having one set of standards is called for. No existe esa plataforma, efectivamente. Nosotros, de hecho, hemos peleado para que exista una única plataforma en el gobierno chileno, por ejemplo, a normativas que estén actualmente en proceso de consulta pública, porque no existe. Existe en cada ministerio, hay que bucear el enlace de consulta pública, y en otros lados hay una única centralizada plataforma de consulta. Y obviamente para nosotros el ideal del día de mañana sería que exista, esto se transponga después a nivel de la región, ¿cierto? De compartir buenas prácticas, cuando una regulación tenga este impacto en el comercio o que en el fondo se pueda aprender de una experiencia fuera, ojalá existiera esa plataforma. Nosotros felices de apoyar, pero estamos todavía un paso anterior a nivel doméstico. Perfecto. María Fernanda, insisto, nos falta tiempo todavía, pero las invitamos a que puedan participar en algún otro evento que estemos organizando, porque está claro, tenemos mucho todavía por aprender, mucho todavía por colaborar, y verdaderamente apreciamos muchísimo la participación de ustedes. Agradecemos profundamente al Ministerio de Economía su participación en estos eventos. Muchísimas gracias, y ahora pasamos entonces con Steven Vibes para que él nos pueda compartir desde la perspectiva, digamos que un poco más global, en su rol dentro de AdvaMed, justamente sobre cómo ellos están percibiendo el rol que tenemos como industria en los procesos de buenas prácticas regulatorias. Steven, por favor. Thank you, Sandra. Can you hear me all right? Yes. Gracias, Sandra. ¿Me escuchan bien? Muy bien, entonces muchas gracias a todos los presentadores y a todos los que participan. Tenemos ahí esta alianza con la coalición y formamos parte del comité y trabajamos con prácticas regulatorias globalmente para las Américas, y también trabajamos regionalmente junto al Banco de Desarrollo, y soy uno de los chairs de la cooperación y del grupo de trabajo de cooperación internacional. Hay mucha información compartida hoy por la coalición en el inicio, y agradezco al ministerio por su iniciativa de buenas prácticas regulatorias en Chile. Voy a mantener la presentación corta y solo me gustaría hablar y llamar la atención a algunas recomendaciones para el rol del sector privado en este aspecto de las buenas prácticas regulatorias. Entonces, tenemos las buenas prácticas, las BPR, que tienen que ver con muchos sectores, incluso el del salud y dispositivo médico, que ayuda el acceso de los pacientes y salva y mejora vidas también. Entonces, empresas que están ahí involucradas con AdvaMed pueden pensar que esta BPR es una función del gobierno, y sí, el gobierno tiene un rol central, pero el ciclo de vida de mantenimiento para mejorar y puede funcionar para la involucración del sector privado. Entonces tenemos un sistema para este proceso regulatorio, y entonces sería impensable tener una instalación de fabricación de dispositivos médicos o de envío de dispositivo médico a un hospital para el uso en pacientes sin este regulamento, sin las cuestiones de calidad. Y entonces es para eso que tenemos los BPR, que son ahí una visión más general de la idea general de reglamento, lo que significa consultas públicas, porque el público debe
participar en este camino de las regulaciones técnicas y como Renata mencionó, este proceso de la OMC puede ser un tipo de periodo de comentario ahí de 60 días o algo así. Si el gobierno no notifica adecuadamente este proceso o si los países miembros no acompañan este proceso de notificaciones, el proceso no funciona. Nosotros hacemos este acompañamiento desde nuestro hemisferio. Y cuando vemos algún reglamento que no está basado en las normas internacionales, tenemos estos comentarios que enviamos que llamamos de case form. O sea, con frecuencia recibimos una llamada de un miembro que dice, hay una regulación técnica nueva en Perú, por ejemplo, que nos causa problemas y necesito ahí trabajar con un detective. ¿Qué causa el problema? Porque es muy difícil, genera una barrera o no hace eso lo que debería. Y entonces lo que hacemos en el aspecto privado es educar a las asociaciones y miembros para tener una lista de verificaciones, un checklist estándar para usarnos también con los gobiernos, porque en general cuando tenemos esta abertura y cuando tenemos esta desalineación, tenemos una discusión de la cuestión técnica que es el problema, la referencia al estándar, a la norma internacional que debería seguirse y el impacto de salud o técnico o de comercio de esta regulación. Porque lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, un representante que hizo una reclamación y si el gobierno no notificó la medida, entonces necesitamos seguir un paso antes. Sí, hubo la notificación de esta medida, la industria comentó, entonces si la respuesta es no, entonces si el sector privado no participó y no hizo un comentario, ¿por qué eso debería ser un comentario para nosotros? Porque si nosotros no tenemos tiempo como gobierno, ellos también no tienen. Y entonces, este acuerdo de OTC es una herramienta que complementa esta cuestión de las buenas prácticas regulatorias y nos ayuda con las leyes de comercio internacional y entonces tiene un rol muy importante. De ADVAMED, de la coalición, es haga tu parte, perdón, haz tu parte porque hay sistemas, hay maneras de controlar y acompañar estas notificaciones de los productos nuevos y cuando envías preguntas en las consultas públicas, tu comentario a la OMC puede ayudar mucho en este proceso porque educamos y a los involucrados. Y entonces con eso concluyó mi participación. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Steven. Verdaderamente short and sweet. Creo que en 2 minutos ha resumido lo que nos corresponde como iniciativa privada para colaborar con los gobiernos, para poder garantizar que las regulaciones que se desarrollen verdaderamente cumplen con su propósito, que es esta garantía de tener productos médicos, dispositivos médicos en el mercado que sean seguros, que garanticen el desempeño, pero que no limiten el acceso por la incorporación de requisitos que no necesariamente
contribuyen a garantizar estos propósitos iniciales. Está muy claro que como industria tenemos todavía mucho que aprender, mucho que aportar. Reiteramos que como coalición estamos para ayudarlos en el desarrollo de estas competencias, para ayudarlos en el desarrollo de estos casos que eventualmente se requieran presentar, pero sumamente importante, como mencionaba Steven y como se mencionó a lo largo de las presentaciones el día de hoy, nuestra participación oportuna definitivamente va a garantizar que los procesos se corran de una manera más eficiente en términos de la utilización de recursos de todos los sectores, puesto que se van a detectar riesgos desde muy temprano en el proceso y se va a evitar tener que llegar hasta el nivel de un Specific Trade Concern en la Organización Mundial de Comercio. Podemos prevenir y como los sistemas de calidad marcan claramente, todos estando claros de cuáles son los requisitos, contando con los procesos correctos para cumplir con ellos desde la primera vez, sin necesidad de iteraciones. Eso, al final de cuentas, verdaderamente estamos convencidos de que ayuda a los gobiernos, ayuda a la industria y finalmente ayuda a los pacientes, que es nuestra razón de ser. Con esto, ahora sí que cerramos la sesión del día de hoy, los esperamos para el día de mañana. Gabriela, por favor, comentarios por parte de Adimech, además de agradecer a Adimech todo el trabajo colaborativo que hemos estado haciendo para poder desarrollar estos eventos. Gabriela. No, muchas gracias, Sandra. Agradecer a los panelistas del día de hoy. Creo que estuvo muy interesante. Como tú bien dices, quedaron bastantes preguntas por responder. Ya buscaremos la oportunidad para contestar y los esperamos mañana, que vamos a tener igual una jornada muy interesante y muy intensa, donde seguiremos aprendiendo, como ya lo han planteado todos, la necesidad de tener buenas prácticas regulatorias es para el bienestar de todos y es algo que tenemos que seguir avanzando en la construcción y la implementación de las mismas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen resto de día para terminar o'clock de acuerdo a la agenda. Gracias.